Supimos lenta y vagamente que lo imposible te buscaba extraviándote los pies. Aquellos pies de Hilda obsesionaron a mis ojos de niño, su corteza terrosa, vegetal, desconcertada sobre la pulitura del granito. Un maestro, ¿no? En la escritura, en la poesía, en el ensayo. Un escritor sorprendente por su versatilidad. Hoy vamos a conversar con Armando Rojas Guardia, uno de los autores venezolanos más singulares de toda nuestra historia, me atrevería a decirlo así. Rojas Guardia no solo es un creador, porque es un poeta, sino que también es un ensayista, un hombre de ideas, un intelectual, un hombre muy bien formado. Su formación estuvo siempre en manos de los jesuitas en Venezuela. Estudió primaria y secundaria en el Colegio San Ignacio, estudió filosofía, donde se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello, se especializó en Friburgo, también estuvo en Bogotá, y en su primera juventud, llamémoslo así, decidió ser sacerdote jesuita e ingresó en el seminario de los Teques, el seminario Piñatelli. Allí estuvo 2 años y advirtió que su vocación para el sacerdocio no era suficiente y abandonó la carrera de sacerdote y se entregó completamente a la vida intelectual, a la poesía y al ensayo. Nosotros vamos a conversar hoy con él sobre muchos de sus aspectos que lo hacen uno de los personajes más singulares de la vida intelectual venezolana. No solo su cristianismo confeso, sino también su cercanía en el pasado con el marxismo, su, llamemos, sexualidad heterodoxa, que también es una de las características de su personalidad, y también sus tormentas psicológicas, que no han sido pocas a lo largo de su vida, lo que nos dibuja un personaje complejo, fascinante, con una obra ya de la mayor importancia. Estamos hablando de un caraqueño que nació en 1949, de modo que está muy cerca ya de los 70 años, con una obra avanzada y con un periplo completo. Vamos entonces a conversar con Armando Rojas. Armando, conocemos tu formación cristiana, pero quizás pocos conocen tu aproximación a otras culturas espirituales. ¿Qué nos puedes decir en esa materia? Sí. Bueno, yo he tratado de aprender y de interiorizar elementos de otras tradiciones religiosas y espirituales diferentes a la cristiana, que es la tradición a la cual yo me asimilo. Básicamente, la tradición budista siempre ha constituido para mí una interpelación. Del budismo me apasiona su cuestionamiento del ego, del yo. Claro. Para el budismo, el yo es una ficción ilusoria
de la que hay que despertar. Rafael Cadenas dice que el problema del yo, el problema suscitado por el yo, es quizá el problema central de la cultura humana. No hace falta ser tan extremistas como Rafael Cadenas, pero efectivamente ese cuestionamiento visceral, profundo, que hace el budismo del yo, constituye una verdadera interpelación existencial y moral. Luego del budismo también me fascina su visión de las tres causas del sufrimiento Claro, humano. una de ellas es el deseo, ¿no? El deseo. Que para un occidental esto es un problema importante. Así es. El deseo, el apego y la ignorancia. Así es. Y la ignorancia para el budismo no es la ignorancia de verdades sublimes o trascendentales. Es la ignorancia del mundo tal como el mundo es. Exactamente. La mecánica cotidianísima del mundo que la mayoría de los seres humanos desconocen, y para el budismo la gran mayoría de los seres humanos pernocta en una ignorancia supina acerca de lo que el mundo es realmente. Te insisto en el tema del deseo, Armando, porque una de las fuentes de la infelicidad, como tú acabas de decir, es el deseo. Sí. Y el budismo propone mitigarlo, aunque entiende también que es una tarea imposible. Sí. Pero el punto de ubicar en una fuente de insatisfacción al deseo es importante también. Importantísimo. El deseo, o sea, para Baruch Spinoza, Sí. el deseo es la esencia de lo humano. El hombre es connatural y esencialmente un ente deseante. Pero al deseo hay que educarlo. A mí no se me olvida nunca una frase que aparece en Clea, la última novela del Cuarteto de Alejandría de Dorrel. Y la frase dice: cede al deseo, pero refinándolo. Eso es una tarea existencial de gran magnitud. Al deseo hay que educarlo, hay que Atenderlo también. atenderlo y amortiguar su ímpetu, que es muy ígneo en el sentido en que Buda dice en el Sermón del Fuego que el deseo se propaga como un incendio. Y entonces al deseo hay que educarlo, hay que elaborarlo, hay que refinarlo, y esa es la tarea fundamental del ser humano. Sí. Lo más importante que ha hecho Armando es que ha abierto un campo de trabajo que no había sido explorado en Venezuela, que es precisamente el de lo que ahora ciertas teorías de la literatura llaman literaturas del yo. Es decir, esa valentía de confesarse, esa valentía de mostrarse en público, abrir su vida al otro, a eso que para él es tan importante, la interlocución del prójimo. Y creo que la literatura venezolana
en muy pocas ocasiones había transitado por ese rumbo. Armando, vamos a hablar ahora de tus experiencias psicoterapéuticas. Allí has trabajado con analistas freudianos, lacanianos, junguianos. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Como tú sabes bien, Rafael, yo desde los 20 y tantos años he padecido episodios psicóticos, algunos de los cuales han ameritado hospitalización. Entonces, me he visto en la necesidad de acudir a la psiquiatría institucional muchas veces. De esa rescato como hitos emblemáticos de mi evolución espiritual y psíquica a 4 terapeutas. Rafael López Pedraza, que fue un gran terapeuta junguiano. Yamar Tausig, que es un terapeuta que en aquel momento cuando me vio a mí era un terapeuta junguiano, pero ahora él ha trascendido los límites de la terapia junguiana y se ha vuelto más bien hacia un freudismo ortodoxo. El otro ha sido Florencio Quintero, que es un terapeuta, un psiquiatra de formación lacaniana, pero que a estas alturas yo creo que Florencio es más bien ecléctico en materia de enfoque analítico. Y el cuarto terapeuta fundamental en mi vida ha sido la doctora Clara Kiser, esposa de un gran psicoanalista lacaniano, el doctor Manuel Kiser. Esos son los 4 hitos emblemáticos de mi experiencia psicoanalítica. Me encontré en una biblioteca del mismo Amor Ardiendo y me quedé muy sorprendido con esa escritura, ¿no? Que se asumía confesional, que se asumía a sí misma. Eso fue un primer impacto muy importante para mí, que luego corroboré que se extendía a sus ensayos, ¿no? Ese es un primer momento de mi formación para mí muy importante, ¿no? Incluso antes de empezar a estudiar letras y toda esta historia. López Pedraza, con el que me vi 4 años, ¿cuál fue la estrategia básica de López? De López conmigo. Fue muy resumidamente la siguiente. Cuando yo me vi con López, era un tipo que no tenía relación orgánica con mi propia corporalidad. Ya. ¿Qué edad tenías tú cuando te viste con López? 24 años. Ah, hace ya mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ah, pero fue qué oportuno, ¿no? Yo era un muchacho que no solo no disfrutaba de un jarrón con flores, claro, de un vaso de cerveza, de un abrazo. La vinculación con mi propia sensualidad, sensitividad y sensorialidad estaba fracturada. López centró toda su estrategia terapéutica en reconectarme con tu cuerpo, mi propia corporalidad. Extraordinario. Él me y hizo allí leer. supongo que fueron naciendo facetas tuyas que estaban hibernando. Así es, completamente. Fíjate que él me hizo leer el Hipólito de Eurípides. Claro. Que la tragedia cuyo protagonista
precisamente por su desvinculación con el cuerpo y con su sexualidad, termina embestido por un toro, que es el símbolo de la naturaleza, Claro. que él trató de obliterar en su propia vida. Pero hay algo muy curioso que te lo cuento anecdóticamente. López Pedraza me invitaba siempre a almorzar en plena sesión terapéutica. Ah, ¿qué tal? Es decir, me invitaba siempre, el rato terapéutico con él empezaba a las 11:30 de la mañana. A las 12:15, 12:20, Valerie, su esposa, tocaba la puerta del consultorio y entraba con el plato del almuerzo para López y para mí. Comíamos, almorzábamos en pleno consultorio. Bueno, eso no era gratuito. Eso no era gratuito y me di cuenta que López quería que yo lo viera comer. Con aquel gusto. Porque ver comer a López era un poema. Claro. Yo no he visto a nadie que disfrutara más del acto de comer que López. Qué interesante. Entonces, él quería educar mi propia sensualidad y sensibilidad de esa manera. Vale. A veces cuando me tocaba estar hospitalizado y él me iba a ver a la clínica a las 7 de la mañana, la clínica quedaba en Los Palos Grandes y bajábamos caminando hasta la avenida Francisco de Miranda y él me decía, vamos a desayunar en esta arepera y te voy a proponer que comamos un verdadero poema antropológico que es una arepa de chicharrón. ¿Qué tal? Qué maravilla. Entonces, vale, muy buenas anécdotas. Todas esas cosas te hablan de que la terapia con López me reveló la conexión con mi propia corporalidad. Que no es poca cosa. Bueno, es el centro de prácticamente todo. Es. Entre las obras de Armando, una de las más memorables que ha afectado más mi imaginario y mi conciencia es sin duda alguna El Dios de la Intemperie. Bueno, porque es un libro inusual del testimonio de alguien que tiene una relación con la mística, con lo sagrado, a través de una experiencia personal muy dura, y la valentía de poner en escena en la escritura esa experiencia es una de las cosas más ricas que tiene el libro. Al final del Dios de la Intemperie, ya él habla del protagonista de la náusea, de Jean-Paul Sartre, que es un personaje que está sumido como en una gran angustia, y al final él entra como en una especie de liviandad cuando está escuchando una pieza de jazz, ¿no? Y ese personaje que es tan conflictivo consigo mismo, tiene como un momento de calma, ¿no? Escuchando música. Eso es algo que me acompaña. Armando, tú tienes 67 años y has visto a lo largo de quizás 50 años cómo la sociedad se ha movido en relación con el tema de la homosexualidad. Has experimentado ese cambio en cómo la sociedad ha ido vinculándose con ese tema de una manera mucho más, si se quiere, racional y tolerante. ¿Cómo has experimentado tú eso en carne propia? Bastaría que yo te hablara de lo que significó para mí la conciencia muy precoz de ser homosexual en los años 50 y comienzos de los 60. Un muchacho educado en un colegio católico,
necesariamente tenía que vivir su homosexualidad de una manera culposa. Es decir, a pesar de que los jesuitas se caracterizaron por brindarnos una educación repleta de alegría vital y de preocupación social, en el tema de la sexualidad fueron bastante represores. Eran, digamos, los usos de la época. Así es. Y en el caso de la homosexualidad, ese carácter represor era enormemente culpabilizador. A mí no se me olvida nunca, también te cuento esta anécdota, que cuando yo tenía 15 años, yo era un tipo de una experiencia religiosa muy intensa y muy profunda, y por lo tanto era muy escrupuloso. Y se me ocurrió que a la hora de confesarme, yo tenía que delatarle al confesor de qué naturaleza específica eran mis malos pensamientos de tipo sexual. No bastaba con que yo dijera en el confesionario: Padre, me acuso de tener malos pensamientos. Tenía que decirle de qué orientación específica eran esos pensamientos. Pero daba la casualidad que todos los confesores en el colegio eran amigos míos y me estimaban profundamente. Entonces, irme a confesar con ellos era una cosa muy cuesta arriba. Entonces se me ocurrió ir a la iglesia de Chacao, a la misa de 5 de la tarde y confesarme. Me arrodillé en el confesionario, le dije al confesor que me acusaba de tener malos pensamientos de tipo sexual y le delaté la orientación específica de esos pensamientos. Me acuerdo que me dijo: mire, amigo, ¿usted cómo se percató de que era homosexual? Y yo le dije: mire, padre, ¿cómo se percata un muchacho heterosexual de que le gustan las muchachas? Pues de la misma manera. Yo no fui seducido nunca en los baños, yo no fui violentado por nadie, sencillamente he percibido en mí esa atracción desde hace mucho tiempo. Entonces me dijo: bueno, le voy a dar la absolución. Y así fue. Pero esto te lo cuento para que veas cómo la represión feroz de la homosexualidad podía darse en aquel tiempo. Voy a hablarles ahora de algunos libros hitos de Armando Rojas Guardia. Y voy a comenzar por su primer poemario, Del mismo amor ardiendo, un poemario de fuego religioso, donde su experiencia religiosa en el seminario está presente. Y es un hito porque se trata del primer poemario del autor. También les menciono el libro que se titula Yo que supe de la vieja herida. Este libro ya está dentro del registro del grupo Tráfico, encabezado, animado por las teorías de Rojas Guardia en Venezuela,
y que constituyó un punto importante en la historia de la literatura venezolana. Estamos hablando del año 1981. Este libro, Yo que supe de la vieja herida, ya está, como les decía, en el registro de tráfico, un lenguaje conversacional, directo, más solar que lunar. Coloqué un vaso de agua en el asfalto. Metí un cabello de mujer entre las hojas del periódico de hoy. Traje un 100 pies a caminar por el archivo. Escribí la letra I sobre un papel timbrado. Le puse a ayer el nombre de mi amiga en vez de jueves. Dejé un durazno sobre el radiador de un automóvil. Rompí el espejo para ver al sol multiplicarse. Jugué con un grano de arroz en la oficina. Regalé una cucharita a mi vecino y no dio resultado el saboteo. Yo he sido testigo y también protagonista del cambio, de la transformación epocal que ha habido en el mundo frente al problema de la homosexualidad. Es una cosa impresionante la apertura que ahora hay, sobre todo en Occidente, acerca de este tema. Anoche justamente estaba leyendo que en Indonesia acaban de someter a dos muchachos de 23 y 22 años a 82 azotes públicos porque los vecinos los descubrieron en un acto homosexual. Bueno, pues, imagínate. Entonces, y eso fue la semana pasada. Claro, pero no estamos en Occidente. No, estamos en Occidente. Sí. En Occidente, René Girard, el gran antropólogo francés, decía que si de algo nos podíamos enorgullecer en el mundo occidental ha sido por la sensibilidad nueva que tenemos frente a los derechos humanos. Ninguna época anterior a la nuestra tuvo la sensibilidad frente a la promoción de los derechos humanos. Y forma parte de los derechos humanos el derecho de las minorías sexuales a disfrutar de su propia sexualidad de una manera libre. Tú me decías fuera de cámara una cosa que es cierto, y es que al lado de esta evolución en materia de mentalidad frente a la homosexualidad, se ha dado en Occidente una asombrosa feminización. Sí, es así. Y a mí me parece, yo te lo decía también fuera de cámara, que eso no es sino la venganza de lo femenino en Occidente por tantos milenios de represión y de humillación de la mujer y de la feminidad. Ahora, Armando, sin la menor duda, en Occidente hemos asistido, pues en los últimos, diría yo, 40, 50 años a un cambio notable en esa materia. Absolutamente. Y eso se lo debemos justamente a las luchas de las propias mujeres. Por supuesto. Y a eso que tú señalabas, como una de las grandes conquistas o aportes a la humanidad por parte del mundo occidental es la sacralización de los derechos humanos. Así es. Bueno, siempre está así como una especie de telón de fondo la poesía de Armando, ¿no? Es una cosa que siempre tengo presente, la influencia o la presencia también del jazz, de la música, de la ciudad en su poesía,
que al mismo tiempo me lleva a un texto que me importa mucho ahorita, como es el Calidoscopio de Hermes, ¿no? Es un texto que siempre recuerdo y siempre también tengo presente porque ahí está como de manifiesto su forma de asumir el ensayo, ¿no? Esa libertad de combinar lo conceptual, lo filosófico, la experiencia, lo que te afecta. Creo que ese es un libro que ahora, en este momento, me está acompañando mucho. Tus lecturas han sido muchísimas, obviamente, pero uno siempre a lo largo de la vida van decantando 3, 4, 5 autores que son los que te han movido psíquicamente, los que han significado una puerta hacia universos culturales. ¿Cuáles han sido esos autores esenciales tuyos? Primero, Eurípides, el gran trágico griego, sobre todo por dos obras que han sido fundamentales en mi vida, en mi evolución psíquica y espiritual. Hipólito, esa tragedia que conocí a través de López Pedraza, y Las Troyanas. Las Troyanas, que es una obra protagonizada por las mujeres de Troya, es decir, las mujeres de esposas, amantes, novias de los enemigos derrotados por los griegos. En un contexto tan patriarcal y tan machista como la civilización griega, Eurípides hace protagonizar la tragedia no solamente por los derrotados, por los enemigos, sino por las mujeres de esos derrotados y esos enemigos. Es una tragedia feminista en el siglo IV antes de Cristo. Sí, una doble tragedia. Así es. Luego citaría al Cervantes del Quijote, porque claro. el Quijote yo lo leí cuando tenía 19 años y me produjo un impacto emocional inolvidable. Yo regreso al Quijote continuamente, o sea, creo que no hay año que no relea el Quijote. Citaría también otro libro muy importante para mí, que es Diario de un cura rural, de Georges Bernanos. Si yo tuviera que elegir 5 libros para llevarme a una isla desierta, incluiría Diario de un cura rural de Bernanos. Citaría también la obra de Rafael Cadenas, sobre todo las obras posteriores a Falsas Maniobras. Falsas Maniobras, Intemperie, Memorial y Amante. Todo el arco que va de Falsas Maniobras hasta Gestiones. Exacto. Y también los últimos libros de Cadena que nos han revelado que puede haber una alta poesía política hecha con destreza espiritual y con maestría literaria. Seguramente hay libros en el orden filosófico o psicoanalítico que te han marcado. Por ejemplo, El pensamiento del corazón y reimaginar
la psicología de James Hillman, me marcaron definitivamente. Hillman, como tú sabes, es un gran teórico y terapeuta junguiano. Sí. Y también citaría El malestar de la cultura de Claro, Freud, un gran libro. que fue decisivo en mi propia historia mental. No estoy seguro de la unanimidad. No quiero decir que no sea un artista muy reconocido en el medio en el que nos desenvolvemos, es decir, el de la literatura, el de la cultura. Pero, digamos, no es una figura con una presencia mediática como la podría tener un Leonardo Padrón o otro tipo de artista, ¿no? Que tiene una gran visibilidad pública y la gente quiere sacarse fotos con él, etcétera, etcétera. Con Armando no ha ocurrido eso y yo creo que no va a ocurrir, puesto que la zona en la que él trabaja es mucho más discreta, mucho más modesta, pero sin embargo su valentía y su coraje para poner en escena las vicisitudes de su existencia y en una prosa y en un estilo admirable han hecho de él una figura ética y política en nuestro medio absolutamente imprescindible. En el ensayo y en la poesía están tus dos grandes aportes, porque los diarios son en el fondo prácticas ensayísticas. Es difícil preguntarle a un autor dónde cree que están sus mayores aportes, pero ¿dónde sientes que hay que la esencia de tu pensamiento ha decantado? ¿En el ensayo, en la poesía, en ambas? Yo diría que en este momento siento que mi aporte más denso y más significativo, por decirlo así, a la literatura venezolana pasa fundamentalmente por el ensayo. Claro, sí. Yo creo que eso es así. Además también pasa con la poesía, es la impresión que yo tengo, porque además es mi propia experiencia, que llega un momento en que uno siente como autor que está repitiéndose. Así es. Y es mejor callar. Así Y es. eso es muy poco probable que pase en el ensayo, porque en el ensayo está regido por los temas que estás abordando. Así es. Y los temas son cambiantes, ¿no? Tienes toda la razón. Fíjate que yo acabo de publicar 2 libros nuevos de ensayo. La otra locura, que es una recopilación de 55 textos ensayísticos míos que nunca habían sido recogidos en ningún volumen. Fue Alejandro Sebastiani el de la idea de publicar esos ensayos que no habían sido recogidos nunca en el libro. Él localizó cada uno de estos ensayos, los organizó en un libro y prologó el libro. Y acabo de publicar, hace apenas una semana y media salió de imprenta, mis diarios correspondientes a 2015-2017. Si yo me acerco con mirada difícilmente neutral, porque se trata de mí, con una mirada limpia, hasta cierto punto ingenua, yo diría que son aportes a la historia de la literatura de mi país que merecen ser atendidos. Así es, de eso estamos completamente seguros, Armando. Su más importante libro de ensayos, El Dios de la Intemperie,
Aquí está en auge, en eclosión, la brillantez de este pensador cristiano que es Rojas Guardia. Este es uno de los libros más importantes en la historia del ensayo en Venezuela, me atrevo a decirlo sin la menor duda. Publicado por la editorial Mandorla en su primera edición, aquella editorial que Juan Liscano dedicó para este tipo de textos de singular importancia. Cristo fue una encarnación de Dios, ese es el epicentro de la creencia cristiana. ¿Ha habido otras encarnaciones divinas? ¿Dios alguna vez ha encarnado en algún otro ser humano? George Steiner dice que en el siglo XX hubo dos grandes mujeres pensadoras, Hannah Arendt y Simone Weil. Eso lo dice Steiner. Pero para Simone Weil, Cristo no era la única encarnación de Dios presente en la historia humana. Podía ser la más alta y la más significativa, pero no la única. Ella decía que leyendo el Bhagavad Gita, ese libro fundamental de la tradición hinduista, un libro que era el libro de cabecera de Mahatma Gandhi, ella decía que leyendo ese libro, ella podía percibir que ahí había una encarnación del Espíritu de Dios, por lo menos comparables a lo que relatan los evangelios de Jesús. Se refería a Krishna, ¿no? A Krishna, exactamente. Cristianamente hablando, solo ha habido un Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo es la revelación del Padre. Lo dice el Evangelio de Juan, cuando pone en boca de Jesús dirigiéndose a el apóstol Felipe, que le dice: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde: ¿cómo me dices lo que me acabas de decir? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Forma parte fundamental del núcleo del Nuevo Testamento la afirmación de que Cristo es quien nos revela de una manera cabal el fondo último de Dios, el misterio del Padre. Creo que forma parte también de la ortodoxia cristiana. Es decir, hay manifestaciones religiosas en todas las culturas que ha habido, que hay y que habrá en el mundo, impregnadas por el Espíritu de Dios. Es decir, que se conectan con el Espíritu de Cristo. El Concilio Vaticano II lo dice claramente. Hay semillas del Verbo en todas las manifestaciones culturales humanas. Hay el Espíritu de Jesús, de alguna manera está presente en todas las tradiciones religiosas de la humanidad. El Evangelio no es una propuesta religiosa
reduccionista. Se puede y se debe vivir el Evangelio de acuerdo a esquemas culturales muy distintos a los esquemas judeocristianos. Se puede y se debe vivir el Evangelio desde perspectivas culturales múltiples. Eso no significa desvirtuar la naturaleza profunda del Evangelio, todo lo contrario. Significa enriquecerlo. Enriquecerlo. Estamos hablando de la obra de un poeta y un ensayista. Y como tal tiene una excepción, un libro que es un cuento, Proserpina, una extrañeza dentro de la obra de Rojas Guardia, un relato publicado hace muy poco tiempo que sale del registro poético y ensayístico y entra en un registro narrativo. Fue una sorpresa para todos los lectores de Rojas Guardia. Si yo fuera capaz de nombrar árbol, como esta tarde el árbol se mostraba a sí mismo en la quietud del parque, si yo fuera capaz de parecerme al objeto real de mi escritura, al agua misma cuando escribo agua, al vaso limpio cuando escribo vaso, y si fuera posible merecerte cosa que ultrajo en tu mudez precisa al hacerte sonar en mi palabra, yo entraría en la luz de lo que digo. Quiero señalarles dos obras publicadas en Mérida por la editorial El Otro, el Mismo. La obra completa de ensayos de Rojas Guardia, que incluye el que ya les mencioné, El Dios de la Intemperie, pero también El Caleidoscopio de Hermes y El Diario Merideño. Y también la obra poética publicada por esa misma editorial, El Otro, el Mismo. Hay otros libros de Rojas Guardia que también merecen ser señalados. Armando, ha debido ser una sorpresa muy grande para ti el día en que el cónclave de jesuitas en el mundo eligen a tu amigo de la infancia, de toda la vida, el padre Arturo Sosa. Y la otra pregunta que te quiero formular es si tienes pendientes algunos libros por escribir. ¿Hay algún proyecto que hayas abrazado desde hace tiempo y esté en camino de realización o esté en espera? No sé si quieres comenzar por la segunda o por la primera. No, bueno, con respecto a lo segundo, te diría que tengo entre manos un proyecto a solicitud de Fundavac que me tienen muy entusiasmado. Ellos me solicitaron que escribiera un libro de unas 100, 120 páginas acerca de mi visión del país. Muy bien. El embrión de esas 100, 120 páginas es un texto que publicó Pro Da Vinci. Correcto, hace 2 semanas. Lo leímos, sí. Ese es un proyecto que me va a obligar a estudiar, a leer y a releer muchos libros venezolanos que a lo largo de los últimos 35 años han iluminado mi conciencia como ciudadano. Es un proyecto del que estoy como enamorado. Qué bien. Hay otro proyecto del que he hablado poquísimo, Rafael, y creo que en este momento
Va a ser la primera vez que lo digo en público. Hay un librito de Mario Briceño Iragorri que se llama El caballo de Ledesma. Correcto. En ese libro, Briceño Iragorri le plantea al país una propuesta axiológica y ética con la cual alimentar la espiritualidad colectiva de Venezuela. Es un librito breve que no tiene más de 14 pequeños capítulos. A mí se me ocurrió hace ya años que yo quisiera escribir una edición comentada al caballo de Ledesma. Ah, qué buen proyecto. Es decir, publicar en un libro cada uno de los capítulos seguido de un comentario mío. Qué gran proyecto, Entonces, maravilloso. Ese es un proyecto que también me entusiasma mucho. No es Armando específicamente un narrador, ni su oficio ha sido ese, el de la narrativa. Sin embargo, cuando él se lo propone, se le da muy bien, ¿no? Ya sea como pequeños fragmentos anecdóticos que él intercala en lo que escribe, como ya ustedes saben, o en estos textos que ya se asume deliberadamente como un cuento, que es Proserpina, ¿no? Me parece una obra muy interesante en ese sentido, porque es como un experimento, es como una rareza que salió muy bien, está muy bien llevada adelante y lleva dentro de sí como las características que definen la escritura de Armando, ¿no? Lo que pasa es que están como recubiertas por ese símbolo que se llama Proserpina, ¿no? Que puede ser un símbolo del amor, puede ser un símbolo del viaje. Y con respecto a Arturo Sosa, efectivamente fue una emoción gigantesca cuando me enteré que había sido elegido prepósito general, el padre general de todos los jesuitas en el mundo. Arturo lo conozco desde el colegio. Luego coincidimos en el noviciado de la Compañía de Jesús. Él estaba en segundo y yo entré a primero. Y luego volvimos a coincidir en la comunidad de los estudiantes de filosofía jesuita que estudiábamos en la Católica. Ahí coincidí con él durante 2 años, de modo que he convivido en la misma casa con Arturo durante 3 años. Y siempre lo admiré de tal manera que en los primeros años en que lo conocí, se me dificultaba la comunicación con él porque lo admiraba tanto, lo veía como un líder nato, tan completo, que me inhibía a la hora del trato directo con él. Recuerdo que una vez en el noviciado me dijo, a él le habían asignado una habitación que por casualidad tenía un balcón. Y me decía, Armando, venme a visitar para que conversemos en el balcón. Y yo no lo hice nunca y él se resentía mucho porque yo no lo visitaba, y era que el trato cotidiano con Arturo me inhibía. Eso se disipó cuando coincidimos en la comunidad de estudiantes jesuitas de filosofía.
conversar con Arturo era un verdadero gozo espiritual. Es un conversador extraordinario. Y una vez nos quedamos solos en la casa, él y yo, nos sentamos a almorzar y puedes creer, Rafael, que nos levantamos de la mesa a preparar la cena. Caramba. Habíamos pasado 6 horas y media conversando. Qué en sabroso. la sobremesa. Sí. Entonces, yo a Arturo toda la vida lo he querido, lo he admirado enormemente y estoy seguro que va a ser un gran padre general. Hemos pasado revista a aspectos esenciales de la vida y de la obra de Armando Rojas Guardia. Como les dije al principio, se trata de un creador y de un intelectual, de un poeta y de un hombre de ideas, de una singularidad absoluta en el concierto del pensamiento y de la literatura venezolana, y me atrevería a decir que en América Latina también es una singularidad particular. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿Cómo afirmar, pasito, que hoy te quedas en la dificultad de sonreírte, levantando los hombros desganados y diciéndote con sorna, con ternura, mañana sí, tal vez.